La catarata es la pérdida de transparencia del cristalino, la lente natural del ojo que se encuentra detrás de la pupila. A través de este lente pasan los rayos de luz hasta la retina y allí se forman las imágenes. Por ello, cuando el cristalino pierde transparencia e impide el paso nítido de la luz a la retina, el paciente sufre una pérdida progresiva de la visión. A medida que una persona envejece, las proteínas del cristalino comienzan a descomponerse. En consecuencia, este se torna opaco. Lo que el ojo ve puede aparecer borroso. No se trata de una enfermedad, sino del envejecimiento ocular. La mayoría de casos de cataratas son parte del proceso normal de envejecimiento. Estas no son reversibles. No hay medicamentos ni gotas para los ojos que hagan desaparecer las cataratas. La cirugía es el único tratamiento. La cirugía, por lo regular, se recomienda cuando usted no puede desempeñar actividades normales como conducir, leer, mirar la computadora o pantallas de video, ni siquiera con el uso de gafas. Hoy 10 de octubre se conmemora el Día del Oftalmólogo y a propósito de conmemorarse este día, nosotros acá en Soluciones pues lo vamos a celebrar con especialistas en la materia quienes hemos invitado el día de hoy para que nos aclaren dudas en torno a las cataratas, este envejecimiento ocular, cuáles son los síntomas, a quiénes pueden padecer cataratas. ¿Los jóvenes podrían escapar del tema del envejecimiento ocular? Pues todas estas preguntas se las vamos a estar haciendo a nuestros invitados el día de hoy. Recuerden que su participación para nosotros es importantísima y es por eso que colocamos a su disposición nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram @solucionesgb, también mi cuenta en Twitter @hmolina_gb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral soluciones cataratas. Por favor, todas sus preguntas, sus comentarios y también sus recomendaciones, háganoslas llegar utilizando esta etiqueta. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. En Globovisión seguimos creciendo. Con más de 4.200.000 seguidores en Twitter te mantenemos informado en todo momento. Con más de 1 millón en Facebook compartes información actualizada con tus contactos. Con más de 500.000 en Instagram nos sigues en imágenes momento a momento. Por esto somos tu principal plataforma informativa. Navega e interactúa en nuestro portal web www.globovision.com y disfruta de nuestra señal en vivo de forma fácil y amigable. ¿Sabías que la opacidad leve del cristalino a menudo ocurre después de los 60 años de edad, pero es posible que no cause ningún problema de visión? Iniciamos el día de hoy el programa enviándoles, por supuesto, felicitaciones y saludos a todos los oftalmólogos en su día, principalmente a estos dos oftalmólogos que tengo aquí acompañándome en el estudio, Rafael Granadino, oftalmólogo y presidente del Servicio Oftalmológicos Solidarios, bienvenido, y también a Odali Pestano, oftalmólogo. Bienvenidos y felicitaciones en su día. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué mejor manera de celebrar el día que es aclarándole a los pacientes, a la gente, sobre esta, que no es una enfermedad, ¿cómo podríamos llamar a la catarata? Bueno, la catarata en realidad es una condición, pero es una patología ocular. ¿Okay? A causa más común de la catarata, bueno, es el envejecimiento de la persona, pero hay causas francamente patológicas que pudieran producir catarata. Quisiera, ante todo, felicitar a mis colegas en nuestro día y a la Sociedad Venezolana de Oftalmología, que hoy cumple 59 años. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Odali, es un envejecimiento ocular. ¿Por qué envejecimiento ocular? ¿Esto significa que solamente le da a las personas que van envejeciendo? No. El gran porcentaje de la morbilidad de cataratas a nivel mundial es el envejecimiento como tal del cristalino. Pero el hecho de las cataratas tiene una clasificación muy amplia
que no solo está relacionada a la edad o la catarata senil como la conocemos, sino que pueden ser cataratas congénitas, cataratas asociadas a fármacos, cataratas asociadas a enfermedades de base, principalmente la diabetes. Entonces la clasificación de las cataratas es bastante amplia y no solo relacionada a un envejecimiento del cristalino. ¿Cuáles son esos primeros síntomas, doctor, que podríamos identificar que estamos padeciendo cataratas? Bueno, los síntomas generales de la catarata son la visión borrosa, la disminución en la percepción del brillo de los colores, pero según el tipo de catarata hay síntomas más característicos. Algunas se distinguen porque producen mucho deslumbramiento, dificultad al conducir o dificultad en esa etapa entre el día y la noche. Nosotros llamamos cuando la visión es mesópica, ¿no? ¿Eso qué significa? Que estamos en la transición entre el día y la noche. Okay. En la retina, a nivel de la retina, están trabajando dos tipos de conos y bastones, que son los receptores, y el paciente siente ahora una especial dificultad para realizar sus actividades. Eso se agrava cuando estamos en presencia de una catarata que impide, en cierto grado, el paso de la luz hacia la retina. ¿Cómo se desarrollan las cataratas? Bueno, dependiendo de la causa, dependiendo del cuotario del paciente, hay niños que nacen con cataratas, producto de enfermedades que pudiera padecer la madre durante el embarazo. ¿Cómo cuáles, doctor? Como la rubiola, por ejemplo, la galactosemia. Estas enfermedades hacen que el niño nazca ya con un cristalino enfermo y los principales signos y síntomas en estos casos, bueno, el niño se le ve la pupila blanca, nosotros llamamos una leucocoria, el niño desvía la mirada, no presta atención a veces ni a su madre y la mamá se da cuenta por eso y acude inmediatamente al pediatra, quien refiere al oftalmopediatra, y eso hay que tratarlo con carácter urgente. Es decir, que la catarata no es solamente esa mancha blanca que vemos en el ojo, no. No. Dependiendo del el cristalino, que es lo que se opacifica, que es lo que nosotros llamamos catarata, tiene distintas porciones anatómicas. Dependiendo de la porción que esté afectada por la catarata, tiene unas características, entonces no necesariamente tiene que ser blanca. Okay. Característicamente la catarata blanca es una catarata cortical, que nosotros la denominamos así. Sin embargo, hay otros tipos, hay cataratas nuclear que tiende a ser más amarillenta, parduzca, y también tenemos la catarata subcapsular posterior, que al ojo humano es un poco no visible, pero sin embargo sí se ve como un poco opaca. Entonces, dependiendo de la porción del cristalino que esté afectada por la catarata, vamos a tener la visión del color. Usted hablaba de varios tipos de cataratas. Una catarata secundaria, Sí. ¿de qué trata? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo se El desarrolla término esa catarata catarata? secundaria se usa a veces de manera inadecuada, ¿no? Ok. Podría ser una catarata secundaria a un traumatismo ocular, sobre todo en los jóvenes, sobre todo en los trabajadores en ciertas actividades. ¿Okay? Pero hay gente que llama catarata secundaria de manera inadecuada a la opacificación de la cápsula posterior, que es una estructura que rodea, en este caso por la parte de atrás del cristalino, y que se puede opacificar posterior a un proceso quirúrgico o se puede opacificar como consecuencia del consumo de ciertos medicamentos como los esteroides. Entonces, esa catarata secundaria es un término que, bueno, es común, en el común se utiliza, pero no es un término de una clasificación adecuada, ¿no? ¿Puede heredarse la catarata? Sí, se puede. Por supuesto. ¿Por qué? Bueno, la catarata está asociada a un gen autosómico dominante que para nosotros los médicos es que si el padre o la madre tiene el gen, ya el bebé tiene el 50% de probabilidad de tener catarata. De desarrollarla. Entonces, En la mayoría de los casos, y bueno, según los estudios, es producto de envejecimiento, es decir, digamos que la padecen las personas cuando ya van envejeciendo, a partir de los 60 años. 60 años, Lo más digamos común. que es lo más común. Pero ¿por qué pasa en personas jóvenes? Bueno, en personas jóvenes... Además de que puede ser hereditario. Aparte de eso, bueno, en personas jóvenes está asociada principalmente a los traumatismos, está asociada hoy en día al uso inadecuado de ciertos medicamentos como los esteroides, que muchas personas lo utilizan para obtener otros beneficios, entre comillas. ¿Okay? Está asociada a la exposición excesiva a ciertas radiaciones ionizantes, ¿no? O a los rayos ultravioletas, aunque estas últimas no generan cataratas al momento, sino con el curso de los años, ¿no? Hoy en día también se habla de mucho de factores nutricionales y en la génesis de la catarata
Es decir, como casi todas las patologías hoy en día se dice que es multifactorial, ¿no? Cuando hablamos de factores de alimentación, ¿podríamos hablar de qué? Sí, al igual que en gran cantidad de condiciones de nuestra salud, la alimentación es un factor fundamental. El uso de antioxidantes, ¿ok? El consumo adecuado de vitaminas como la E, la C, el consumo de antioxidantes como los betacarotenos. ¿Ok? ¿El consumo de estos vitaminas podrían causar catarata? Entiendo No. así. No. Prevendría. Ok, Pero no prevendría. en un 100%. O sea, como el doctor dice, es multifactorial la existencia o la aparición de una catarata. El consumo de estas sustancias pudiera prevenir, en cierto caso, o alargar el proceso. Retrasar la aparición. Sí. Exacto, de la aparición de la Tenemos catarata. dos personas de 70 años, si una de ellas llevó una vida fumadora, expuesta a radiaciones, con alcohol, alimentación inadecuada, y otra persona llevó una vida al contrario, una vida sana, con una alimentación adecuada, actividad física, protección de las agresiones del ambiente. Quizás esas dos personas de la misma edad, una tuviera una catarata y la otra no, o una catarata mucho más avanzada que la otra persona. Pero siempre, a ver, una persona que empieza a envejecer a partir de los 60 años, ¿es propenso a sufrir catarata o no? Sí. Sí, Es un proceso Todos degenerativo los del seres humanos. cristalino. a los 60 años, según los estudios internacionales, al menos el 50% de los pacientes presentan catarata. ¿Cuáles son esos factores de riesgo cuando una persona tiene cataratas, padece cataratas? Bueno, ya hemos nombrado un poco, principalmente la exposición a los rayos ultravioleta. Siempre tenemos que tener mucho cuidado con eso, el consumo del tabaco, el alcoholismo, dependiendo también de la actividad que desarrolle la persona, si está asociada a contacto con rayos ultravioleta o a temperaturas elevadas. Hay ciertas condiciones que nos podían predisponer a eso. Sí. ¿Cómo se pueden diagnosticar, doctor? Bueno, el diagnóstico tiene que hacerlo el especialista. Obviamente el paciente tiene que acudir, así como acude al odontólogo o al cardiólogo para cuidar sus dientes o el corazón, debería acudir de manera regular al oftalmólogo, que es el especialista indicado para hacer el diagnóstico. Nosotros, a través de la elaboración de una historia clínica detallada y con el empleo de ciertos equipos, podemos emplear la luz y la magnificación para ver esas estructuras tan pequeñas y hacer el diagnóstico de catarata, del tipo de catarata y sugerir el tratamiento más adecuado para su caso. Tenemos que hacer un corte, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden que su participación es importante y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, @solucionesgb, en Twitter y en Instagram. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Cataratas. Estamos conmemorando el Día del Oftalmólogo. Ya regresamos. ¿Sabías que hacia la edad de 75 años la mayoría de las personas tienen cataratas que afectan su visión? Continuamos acá en Soluciones conversando con los oftalmólogos Rafael Granadino y Odali Pestano. Quisiera consultarles si la catarata guarda alguna relación con otra enfermedad de la visión como glaucoma, por ejemplo, o personas que padezcan de miopía, astigmatismo, que digamos es lo más común. Sí, hay muchas enfermedades oculares, propias, digamos, del globo ocular, que pueden generar el desarrollo de una catarata, como el glaucoma, por ejemplo. En algunos casos desarrollan una catarata que se denomina Glaukomflecken, es un término alemán que se usa para ese tipo de cataratas, ¿no? Está asociada pues con algunos glaucomas y hay glaucomas que son producidos por la catarata, se llaman los glaucomas facomórficos y los facolíticos, en donde la extracción de la catarata forma parte del tratamiento. De ese glaucoma. De ese glaucoma, sí. Pero no siempre guardan relación, ¿o sí? En todos los No casos. hay una relación directa, así que glaucoma, catarata, glaucoma, no hay una relación, pero sí hay una frecuencia aumentada, ¿no? Ante la catarata, el desarrollo de la catarata muchas veces involucra un aumento de su volumen, de turgencia, se desnaturalizan las proteínas que la constituyen y hay mucho líquido en el interior y eso puede obstruir ciertas estructuras del globo ocular que generen aumento de la presión intraocular o que generen un estado inflamatorio muy severo que requiera tratamiento inmediato.
Las personas que sufren de miopía, astigmatismo, por ejemplo, ¿tienden a desarrollar catarata? No Dale. directamente. Sí hay cambios de la visión en la miopía, en la hipermetropía, presente la catarata, ya una vez estando la catarata. Pero que predisponen o no, no hay ninguna relación directa. Sí, Doctor. el desarrollo de la catarata puede inducir a cierto grado de miopía. Es lo que llamamos segunda visión o segundo aire visual. La persona que necesitaba lentes para leer, de repente nota que ya no le hace tanta falta y empieza a ver mejor de cerca sin lentes y lo nota, le da mucha alegría. Y resulta que nosotros decimos, bueno, se está formando una catarata y eso es una situación transitoria. En miopes y astigmatas, muchas veces vamos al cristalino, que es la estructura donde se desarrolla la catarata, lo utilizamos para corregir su miopía y su astigmatismo. Y ese ya sería el tema de la cirugía, pues de la cirugía facorrefractiva, ¿no? De la corrección de vicios refractivos empleando al cristalino. ¿Qué otras enfermedades pueden estar asociadas con la catarata? Bueno, muchísimas, principalmente ahorita y algo que considero que está un poco descontrolado es la diabetes. Y uno de los efectos directos de la diabetes es la aparición de una catarata, específicamente la catarata subcapsular posterior, que ahorita lo estamos viendo muchísimo y bueno, es como consecuencia de ese exceso de glucosa que se genera a nivel del organismo, pasan unos cambios bioquímicos dentro del cristalino, lo cual al final lo que trae es que él se coloque opaco y ocasione la catarata. Cataratas subcapsulares, cataratas corticales, a veces están ¿Qué asociadas. son, doctor, para que la gente lo pueda entender? Son opacidades del cristalino que ocurren en diferentes estructuras del mismo. Según la estructura que se ve afectada, la llamaremos, si es el núcleo, una catarata nuclear, si es en la corteza, una catarata cortical, si es en relación de la cápsula del cristalino, que es la envoltura, entonces una catarata subcapsular, y a veces tenemos combinaciones de las mismas. ¿Cuál otra enfermedad, además de la diabetes, puede estar relacionada o guarda una relación directa con el tema de las cataratas, doctora? Bueno, trastornos nutricionales, como estábamos hablando en el caso de los bebés o los recién nacidos, la galactosemia, hay enfermedades que predisponen y no solo que generan directamente la catarata, sino por ejemplo hay muchas enfermedades autoinmunes que generan un proceso inflamatorio ocular que nosotros conocemos como uveitis y un efecto directo de la presencia de la uveitis es la existencia de la catarata. Enfermedades inmunológicas como artritis reumatoide, N cantidad de tipos que como efecto secundario de poseerla en el organismo o ser patología de base genera la formación de la catarata. ¿Un paciente con lupus, por ejemplo, puede padecer puede catarata? desarrollarla, ya sea por la misma enfermedad o porque estos pacientes con patologías autoinmunes utilizan esteroides en altas dosis y por tiempos prolongados, y un efecto secundario de los esteroides, ya sea administrado vía oral o vía tópica, directamente globocular, un efecto secundario del desarrollo de cataratas. ¿En las personas obesas es característico que padezcan cataratas? ¿Es común? Bueno, No la obesidad directamente, Exacto. sino lo que viene con la obesidad, que es la diabetes y la hipertensión. Entonces ellas sí producen cataratas. ¿Cuándo se necesita cirugía? Bueno, es controversial, tanto para el punto de vista del paciente como para el punto de vista de nosotros. Yo creo que principalmente lo ideal es que cada paciente tenga su control habitual y en el momento que se le dé el diagnóstico de catarata, nosotros informarle y poder determinar si lo ideal es mantener un tratamiento médico momentáneamente o directamente el tratamiento quirúrgico. Sí, se ha intentado durante muchos años hacer algunos criterios más objetivos en ciertos centros hospitalarios, buscar que si la agudeza visual es inferior a tanto, entonces está indicada la cirugía. Pero en realidad el tratamiento quirúrgico está indicado cuando la catarata es tal que compromete las actividades cotidianas del paciente. Ok. El paciente le gusta algún deporte y ya no lo puede hacer porque tiene una catarata, si le gusta la lectura y eso se le impide, si en su trabajo tiene muchas dificultades relacionadas con la catarata para poder desarrollarse en su trabajo, está indicada hacer la cirugía. Si no es cirugía, ¿cuál debe ser ese tratamiento entonces? Mira, hay varias facetas o varias cuestiones que nosotros le podemos proponer al paciente. Ninguna es curativa, tiene que quedar No claro. se cura. No, ninguna va a hacer que la catarata desaparezca o disminuya, pero podemos mantener en un lapso de tiempo el paciente con fórmula, o sea, uso de lentes correctivos o fórmula. Hay tratamientos descritos como es la dilatación pupilar, porque entonces los rayos luminosos entrarían, vamos a decir, y llegarían a la retina por otras porciones del cristalino, pero ningún tratamiento médico, que quiere decir sin ser quirúrgico, es curativo para la catarata. Lo que podemos es
darle un lapso de tiempo al paciente. Hasta ahora se especula mucho del uso de los antioxidantes, vitaminas y ciertas frutas que contienen altas concentraciones de antioxidantes, pero ellas no son curativas. Lo único que algunos estudios han arrojado es que en la prevención sí juegan un rol importante. Igual el uso de lentes puede, entre comillas, paliar, ¿no? Ser un paliativo para el problema visual del paciente. De hecho, estos pacientes se caracterizan en muchos casos con la catarata que no se sienten satisfechos con los lentes. Entonces tú les pones unos lentes y van a otro lugar porque no les quedaron bien, y van a otro lugar y han ido a 10 lugares y ya los lentes no les sirven. Esa es otra indicación de que hagas el tratamiento definitivo, que consiste en el reemplazo del cristalino, del lente natural que poseemos, por un lente intraocular, que es una prótesis que debemos colocar. Doctor, el desarrollo de esa catarata, o sea, puede ser lento o puede ser rápido dependiendo del caso de cada... Dependiendo del caso. Hay personas en que el desarrollo es más rápido, sobre todo los relacionados al uso de esteroides que el doctor comentó, o en los pacientes diabéticos, tiende a ser su progresión más rápida. En cuanto a la catarata senil o relacionada directamente a la edad, va a depender estrictamente del paciente. Puedes durar 10 años con catarata hasta tener un criterio quirúrgico o hasta que ella esté realmente opaca, como hay pacientes que pueden un lapso de 20 años desde su diagnóstico hasta que ya sea una limitante. ¿Cuál es ese tiempo máximo, digamos, para una cirugía, para decidir que pues se debe hacer la cirugía en ese caso? Bueno, mira, la cirugía se puede hacer realmente en cualquier momento. De hecho, a veces llega el paciente en estadios últimos, con cataratas hipermaduras, morganianas, que uno la ve y dice, caramba, entonces tenía que haber operado 10 años atrás. Pero siempre es el momento, la catarata es la primera causa de ceguera reversible en el mundo, y a pesar de que el paciente nos llegue tarde y que esto se asocie a un aumento de la frecuencia de ciertas complicaciones, siempre el paciente va a tener la opción de la cirugía como tratamiento para corregir su problema. Usted hablaba de estadio último. ¿Cuántos estadios tiene la catarata? Nosotros nos guiamos a nivel internacional en una clasificación que se denomina LOX, por lo que ya te estábamos comentando, según la localización de la opacidad o de la catarata, si es en el núcleo, si es cortical, existe la clasificación, donde una catarata nuclear tiene un estadio hasta 5 o 6 y una catarata cortical solo un estadio hasta 5. Entonces es una imagen fotográfica y vemos los distintos estadios, bueno, de 0 a 5 en el caso de cortical y de 0 a 6 en caso de nuclear. Sí, uno contrapone, ya lo hace uno mentalmente, ¿no? Ya eso está. La imagen de la catarata con la de la clasificación y dice, bueno, este está más o menos por aquí. Y las asociaciones, córticos nucleares y eso, entonces uno dice, es una catarata nuclear grado 4, cortical grado 2, por ejemplo, ¿no? El hecho es que ya uno con la práctica diaria, como esta es la patología quizás de las más frecuentes que nosotros nos enfrentamos, es rutinario, pues el diagnóstico de la catarata, y los resultados son maravillosos. Doctor, ¿hay varios tipos de técnicas para realizar esta cirugía? Sí, claro. ¿Cuáles son? Pues las técnicas han evolucionado con el tiempo. La cirugía de catarata se puede remontar a 4.000 años. 4.000 años de atrás, sí, más o menos. cuando se empleaba una lanceta, una aguja, y lo que se hacía era empujar el cristalino, que era considerado en ese momento como el centro de la visión, estaba en el cristalino, lo reclinaban, lo apartaban para que entrara la luz, ¿no? Esos pobres cirujanos, por cierto, si los resultados no eran muy buenos, eran sometidos a castigos bien severos, ¿no? Bueno, y luego aparecieron cirugías con incisiones en esclera, en la parte blanca del ojo, incisiones de gran tamaño, que en algunas se extraía como completo el cristalino, en otros se extraía solamente su interior, ¿okay? Y luego se desarrollaron los lentes intraoculares, y bueno, así hasta que llegamos a la tecnología hoy en día, que con resultados maravillosos, sumamente seguras, de carácter ambulatorio, ¿okay? Con una tasa de complicaciones muy, muy baja. Pero sí debe tener algún riesgo realizar una cirugía como esta. ¿Cuáles pueden ser esos riesgos? Las complicaciones más frecuentes están en la ruptura de la cápsula cristaliniana, ¿okay? Están relacionadas con infecciones, ¿okay? Están relacionadas Aumentos de la presión intraocular. con el control de la presión intraocular, ya que en la recuperación de estos pacientes se emplean algunos antiinflamatorios que pudieran generarse incrementos, pero en realidad son pocas y cada vez las vemos menos, porque usamos técnicas cada vez más seguras y más seguras y más seguras. Tenemos que hacer un corte, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones, conversando con oftalmólogos, quienes están celebrando su día acá en Soluciones el día de hoy.
estamos conversando sobre las cataratas. Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna recomendación, pueden hacérnoslas llegar a través de nuestras redes sociales @solucionesgb en Twitter y en Instagram. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Cataratas. Ya regresamos. ¿Sabías que la operación consiste en remover el lente nublado y reemplazarlo por un lente artificial transparente? Normalmente, la cirugía de cataratas se realiza como un procedimiento ambulatorio y no requiere hospitalización. Continuamos acá en Soluciones conversando con especialistas oftalmólogos sobre las cataratas. ¿Cómo debe ser esa preparación previa a una intervención para tratar el tema de la catarata? Bueno, primero que nada, una redacción de una buena historia clínica con el paciente, indagar todos sus antecedentes, hacer un examen minucioso en la esfera ocular y no solo ocular, en todos los sistemas, porque cualquier situación o patología de base pudiera nosotros interferirnos durante o luego de la cirugía en el postoperatorio. Nosotros indicamos exámenes pertinentes para ver cómo está la constitución del ojito, cómo está la córnea, realizamos una biometría con la cual, vamos a decir, es el estudio o el estudio paraclínico con la cual determinamos el nivel o el poder dióptrico del lente que le vamos a colocar al paciente. Hacemos estudios como contaje de las células de la córnea, o sea, hacemos un preoperatorio bien establecido, bien fuerte, y bueno, con la finalidad de que salga todo excelente. Sí. En el preoperatorio, bueno, igual que cualquier intervención, hay la parte general, la evaluación cardiovascular, determinación del riesgo quirúrgico del paciente, y cada caso se tiene que individualizar. Y un preoperatorio, digamos, especializado, que es el oftalmológico que explica la doctora. Es muy importante en el preoperatorio hacer lo que nosotros llamamos tiempo de silla con el paciente, que consiste en una entrevista, una consulta en la cual vemos las expectativas que tiene el paciente con respecto a su operación, porque se trata de la visión. Exacto, ¿Okay? algo tan delicado. Es como muy la visión. delicado, en un sentido demasiado especial. Y nosotros tenemos que también ofrecerles las diferentes alternativas de anestesia, diferentes alternativas en el uso de lentes intraoculares según lo que aspire el paciente y lo que podamos ofrecerle. ¿Okay? Doctor, ¿la catarata puede generar en un paciente perder totalmente la visión? Claro, Sí, por supuesto. causa de ceguera, Sí. primera causa de ceguera reversible en el mundo. ¿Okay? Pero solo se debe, o sea, solo el tratamiento sería en ese caso una cirugía. Quirúrgico El directamente. tratamiento es quirúrgico. No hay El otra tratamiento que elimina la catarata es la cirugía. ¿Cómo es esa recuperación luego de una intervención como esta? Ustedes Bueno. decían que pues es una intervención rápida, es ambulatoria, Sí, correcto. pero la recuperación después tratándose de la vista. Bueno, la recuperación básicamente, vamos a decir, a nivel médico sencilla. ¿Por qué sencilla? No amerita que un paciente esté en tiempo encamado. El paciente, por supuesto, comienza a ver los beneficios en días tempranos y ya siente que está bien para realizar cualquier actividad. ¿Por qué? Porque, como el doctor explicó, la tecnología ha avanzado tanto a nivel quirúrgico oftalmológico que cada día el nivel inflamatorio es menos, es una cirugía que no amerita puntos de sutura, menos que exista cualquier tipo de complicación. Entonces el paciente sale con poco dolor y totalmente estable. Y, por supuesto, estar 100% en su casa, 21 días de reposo, no llevar sol ni vapor, no tomar peso mayor de 3 kilos, unas medidas generales. Pero es una recuperación rápida. Sí. Doctor. La técnica de la facomulsificación, que es la técnica que empleamos hoy en día con mayor frecuencia, es la que ha hecho que el periodo de recuperación, el postoperatorio, se acorte y que el paciente se reincorpore con más rapidez a sus actividades cotidianas, que es lo que queremos hacer, reinsertarlo en la sociedad, reinsertarlo en su vida normal. Antes de los años 70, el paciente podía estar hospitalizado hasta 4 días. De los 70, el paciente estaba hospitalizado un solo día. Y con la técnica de la facomulsificación, este procedimiento se hizo ambulatorio, lo cual, por un lado, reduce los costos del tratamiento Okay. y, por otro lado, permite al paciente incorporarse a su familia, donde se siente mejor, por supuesto, a su entorno laboral, ¿okay? A su vida cotidiana, y eso es un factor que todos sabemos en cualquier patología es fundamental para la recuperación. El tratamiento es tópico,
no requiere de inyecciones, no requiere a veces ni de pastillas, es directamente unas goticas de antibióticos y antiinflamatorios en los ojos, muy sencillo, se puede realizar en cualquier lugar, no requiere estar adaptado a ninguna máquina o algo. Y por tanto la recuperación es muy rápida. El desarrollo de los materiales que utilizamos también ha permitido que la respuesta inflamatoria sea prácticamente nula o muy pequeña, ¿no? Y eso también ha ayudado. ¿Puede reaparecer la catarata luego de una intervención como esta? No. La catarata como tal, bueno, es la opacificación del cristalino, vamos a decir el lente natural que tenemos dentro del ojito. Sin embargo, las técnicas quirúrgicas que actualmente realizamos, que es la facoemulsificación, dejamos intacta, vamos a decir así, la cápsula que está dentro, que contiene el cristalino, y es lo que nos sirve de soporte para colocar el lente. En muchos pacientes, y hay un porcentaje alto, esa cápsula, como está sosteniendo el lente, se opacifica, producto electroquirúrgico, a proteínas que se adhieren allí, etcétera, etcétera, y la persona piensa que es que le volvió a salir la catarata. No, no volvió a salir la catarata, sino que simplemente esa membrana se colocó opaca, y bueno, el tratamiento es súper sencillo, a través de láser se hace una abertura en esa membrana y el paciente vuelve a ver normalmente. En Venezuela es común, doctor, pacientes con catarata. Sí, bastante frecuente. ¿Cuál es el porcentaje en este momento? A lo mejor ha aumentado ustedes en su consultorio. ¿Cómo ha sido el comportamiento en los últimos años? Mira, de las patologías oculares se establece que el 43% en Latinoamérica es de origen de catarata. Es una pérdida de visión, como el doctor dijo, reversible. Y hay una leve inclinación más hacia las mujeres que los varones. ¿Las mujeres suelen padecer? Sí, un ¿Por qué? porcentaje un poco más elevado. Bueno, trastornos hormonales asociados, su día a día. ¿Y en este situaciones momento sociales. se les ha hecho más común que lleguen pacientes jóvenes con catarata? Sí. Hoy en día no sé cuáles serán las razones exactamente, pero sí estamos observando pacientes alrededor de los 50 años, ya algunos de ellos con cataratas. Sí. ¿Y en las personas de la tercera edad, digamos, ya no es tan común o sigue siendo? Siempre Y va a seguir siendo común porque es un proceso degenerativo del cristalino. Asociado a la vida. Exacto. Vamos, ya han iniciado todos nuestros televidentes y nuestros seguidores a hacer algunas preguntas a través de nuestras redes sociales, así que vamos a comenzar a responderles algunas. Orlando Sánchez nos pregunta, buen día, felicitaciones. Fui operado hace 3 meses y la retina sufrió una herida, aún no veo con claridad. ¿Qué puedo hacer? Gracias, Orlando. Bueno, lo que debes hacer es acudir al especialista en retina, que es un oftalmólogo denominado retinólogo, el cual evaluará exactamente la lesión que tienes y determinará el tratamiento más adecuado para su caso. Hoy en día en el área de retina los avances son inmensos y el paciente que anteriormente no tenía mayor pronóstico, hoy en día puede restablecer su visión con mucha satisfacción. ¿Cuáles podrían ser el riesgo que esta persona podría estar padeciendo tras esta lesión en la retina? Una pérdida de la agudeza visual, sin duda alguna, que más bien posterior a una cirugía esperaba ver mejor, pues un aumento de la agudeza visual. Pero como no sabemos la causa, qué es lo que está sucediendo en la retina, es... Sí, posterior a la cirugía de catarata, que es el tema que... Claro. En la retina, una de las complicaciones que involucra la retina es el edema macular. La hinchazón. La inflamación del sector de la retina denominado mácula. Se llena de líquido, ¿okay? Como consecuencia del trauma quirúrgico y de ciertas condiciones predisponentes que posee el paciente. Y en algunos casos ha sido asociada hasta al estrés, ¿no? Que genera un estado hiperdinámico en la circulación del ojo y es responsable de la filtración de un exudado, ¿no? Que va hinchando la retina, digamos así, y en el área específicamente de la visión central, que es la más importante. Y entonces, con el empleo de antiinflamatorios y de ciertas moléculas especiales, podemos tratarla con la recuperación prácticamente del 100%. Otra persona, Tiburón y Guerrero 2,0, nos dice, yo tengo un lente intraocular y me está saliendo una catarata. ¿Será que me puedo operar? Bueno, es la explicación que dimos hace un minutito. Lo más probable es que sea la opacidad de la cápsula posterior y bueno, tiene que acudir, por supuesto, a un especialista y le indicará la solución, que debe ser sencilla. Sí, en estos casos empleamos el láser. El Jack Laser. Okay, un láser en particular que llamamos Jack, que es un láser de neodimio. Y con el empleo del láser de manera
ambulatoria, en el mismo área de consultorio, no hay que ir al quirófano, con el uso de una gótica de anestesia. En pocos minutos se resuelve el problema de manera definitiva y no vuelve a aparecer. Otra persona, Carlos DJM, nos dice, ¿qué sucede cuando se tiene síndrome de von Lippert-Lindau? ¿Qué es este síndrome? Aprovechándolos a ustedes acá, que nos pueden aclarar estos términos en materia. El síndrome de von Hippel-Lindau es una neurofibromatosis, en realidad no es una enfermedad ocular propiamente dicha, pero sí compromete muchas veces al globo ocular, ya que aparecen tumores benignos de los nervios periféricos que pueden comprometer el espacio orbitario, pueden comprometer al párpado y generar problemas visuales secundarios a la enfermedad, pero no es una enfermedad propia del ojo. Muchas veces, aunque no es la especialidad de nosotros, en el tratamiento de esto a lo mejor están implicados también los esteroides, con las consecuencias que hemos comentado sobre el globo ocular. Otra persona, Tamara U25, dice, ¿qué pasa cuando aplican láser antes de operar? ¿Qué consecuencias ocasiona? Gracias. Bueno, si es láser corneal, o sea, si es una cirugía, vamos a decir, refractiva previa, en realidad el cambio no es en gran cuantía. Por supuesto, una persona que a los 30 años se realiza una cirugía refractiva mediante la SIC, a los 50, 60, 70 ya va a tener catarata y ameritaría la colocación de lente intraocular. Yo creo que es un poco más complicado para nosotros garantirle la visión porque ya tiene una cirugía previa y que es un paciente con el que hay que hablar muy bien y detalladamente, que ya su córnea, que es una de las porciones del ojito, ya estuvo afectado por un proceso quirúrgico y que sus expectativas visuales no van a ser las ideales, pero de todas maneras la tecnología y los lentes intraoculares han avanzado En muchísimo. el cálculo, para realizar el cálculo del poder de los lentes intraoculares que debemos emplear en cada caso, se han desarrollado unas fórmulas matemáticas muy complejas que van por generaciones, pero todas consideraban una córnea asférica, una córnea virgen desde el punto de vista médico quirúrgico, ¿okay? Para que el cálculo sea muy exacto. En estas córneas cuya forma se ha modificado por el empleo de láseres con otras finalidades en el pasado, el cálculo del lente es un poquito engorroso, pierde exactitud. Empleamos fórmulas de última generación y combinaciones de fórmulas como el cálculo triple y el cálculo quíntuple, ¿okay? Que nos dan un margen de seguridad un poquito mayor en la precisión, pero debemos advertirle al paciente la posibilidad de que haya una sorpresa refractiva, o sea, que el paciente quede con un vicio refractivo residual a la cirugía, sea miópico, hipermetrópico, ¿okay? O astigmático, que nosotros no deseamos ni él tampoco, ¿okay? Y eso ocurre como consecuencia de que esta córnea ya no tiene su forma original, sino que está alterada. Fue alterada por la cirugía refractiva previa, que le dio mucha satisfacción durante muchos años, le eliminó los lentes al paciente cuando era joven, pero hoy en día tiene una patología que requiere tratamiento y este factor que fue beneficioso en aquel momento, ahorita es un factor que compromete un poquito no la seguridad de la cirugía, sino el éxito visual. Tenemos que hacer nuestra última pausa acá en Soluciones. Ya regresamos con muchísimo más en la próxima parte. Continuaremos revisando y contestando algunas de sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Recuerden que acá en Globovisión nos vemos todos. ¿Sabías que una catarata que continúa hasta una etapa avanzada puede comenzar a filtrarse hacia otras partes del ojo, lo que pudiera causar de forma dolorosa un glaucoma e inflación dentro del ojo? Continuamos acá en Soluciones. Ya en esta última parte vamos a revisar lo que han sido sus comentarios a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Recordemos que somos @solucionesgd. Otra persona, Adriana González, dice, ¿es común que después de un año de operada de cataratas se tenga infecciones? Bueno, la infección un año después no está relacionada con la cirugía que tuvo en ese momento. Puede tener una infección ocular como cualquier otra persona, ¿okay? Una conjuntivitis o asociada al estado de su lágrima, a la condición de sus pies, de sus párpados o a otras enfermedades asociadas que padezca el paciente,
sí, como consecuencia de la cirugía como tal, un año después, muy, muy extraño. Es muy extraño. Otra persona, Marcial Sánchez, dice, fue operado hace 2 meses de catarata del ojo izquierdo y todavía no veo nítido por ese ojo o de ese ojo. ¿Qué puede pasar? Bueno, hay múltiples factores. Primero que nada, acudir y expresárselo a su médico tratante, al doctor que lo operó. Pero hay muchos factores que pudieran hacerlo no ver nítido. Hay una controversia con el uso de los lentes multifocales porque ameritan un proceso adaptativo del paciente y ellos muchas veces duran meses quejándose que aún no veo bien, hasta que engranan ese proceso adaptativo con el lente intraocular multifocal. ¿Y cuánto puede ser ese tiempo de adaptación? Es variable. Es variable. Algunos pacientes, en mi experiencia, inmediatamente están adaptados. Depende de las actividades que realicen. En particular, es muy importante la selección del paciente. Paciente que emplea con mayor frecuencia visión intermedia, quizás el que tenga que pasar algún periodo de adaptación o que requiera de una ayuda adicional con anteojos, porque el empleo de lentes intraoculares multifocales no debe hacerse garantizando la independencia de anteojos en un 100%, no debe hacerse así. Cuando un paciente postoperado no tiene una visión nítida, como dice el señor, también es muy importante por eso evaluar el preoperatorio, qué condición tenía. No todos los ojos pueden llegar a tener una supervisión después de operado, depende del estado previo del ojo, de las condiciones del paciente, de su estado de salud en general, y es por eso que es muy importante discutir con él las expectativas que tiene de la operación. A lo mejor tiene una visión que es muy satisfactoria para el especialista, pero él esperaba otra cosa. Claro. Entonces eso es muy importante determinar. En segundo lugar, la presencia de la lágrima es fundamental, una buena lágrima para poder ver bien, evaluar la cápsula posterior, ver si tuvimos alguna sorpresa refractiva de la que hablábamos, alguna miopía o astigmatismo o hipermetropía residual, o el paciente se empleó un lente monofocal que no corregía la presbicia y él llama que ve mal a la visión cercana. Para eso necesita la ayuda de unos anteojos auxiliares. Muchas condiciones, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Otra persona dice, Mariela Moreno, ¿qué medidas puedo tomar para que no se active nuevamente una lesión de toxoplasmosis ocular? Control regular, sin duda alguna. Control regular. Control regular con su médico oftalmólogo. Estar pendiente de los signos de alerta, de reactivación de la enfermedad, mantener un buen estado integral de salud, porque en una disminución de las defensas, por ejemplo, asociada a otras enfermedades, podría reactivar un foco de toxoplasma, ¿no? Y el cumplimiento del tratamiento. Sí. Otra persona, Nancy Escanio Milano, dice, mi hijo tiene miopía y astigmatismo avanzado, tiene 19 años, ¿es operable? Sí. En un joven, 19 años. En un joven de 19 años siempre debemos, tomar en consideración otras opciones previas. El empleo de lentes de contacto, por ejemplo. ¿No? Si el paciente tiene alguna condición ocular o personal que impide o dificulta, o la adquisición de los mismos es difícil, como sucede hoy en día, el lente de contacto, bueno, la cirugía, entonces viene a ser la opción que hay que considerar. ¿Okay? Pero hay que ser siempre conservador. No es que la cirugía de entrada va a ser la opción para el paciente. Si existen otras técnicas menos invasivas que permita postergar esa decisión, sería indicado considerarla. No, y que el ojito debería tener ciertas características también para poder recibir el láser o hacer una cirugía de láser. Entonces, obligatoriamente no la cirugía directo, pero porque tiene que tener ciertas características para cumplir. Otra persona, Doris Pérez, dice, una persona de tercera edad que sufre de glaucoma, ¿es recomendable la operación de cataratas? Si tiene catarata, sí. De hecho, Hay la estudios, cirugía de catarata se considera hoy en día como parte del tratamiento del glaucoma. Sí. ¿No? Aquí hay otra persona que nos pregunta, majestuoso, dice, en una operación de cataratas se puede aprovechar para eliminar la presbicia y astigmatismo. Sí, claro. Dependiendo del lente intraocular que se le ofrezca al paciente y luego de esa conversación con él, le mostramos las múltiples posibilidades que hay de lentes multifocales con corrección de su visión lejana y cercana y corrección también del astigmatismo, como lo son a través de los lentes tóricos. Entonces hay lentes tóricos multifocales también, Sí. que corrigen todos los problemas. Claro está, si el paciente es el candidato adecuado. Exacto. Es muy importante que
el lente sea el que se ajuste al paciente. No todo paciente puede optar por corrección de la presbicia, no todo paciente puede optar por corrección del astigmatismo, ¿ok? Entonces cada caso debe individualizarse. Aquí hay otra persona que nos pregunta, @aleoviedo17. Buenos días. ¿Es cierto que para resolución quirúrgica de las cataratas hacen nucleación al momento o extracción del ojo? No, Falso. para nada. Muy bien, así vamos aclarándole muchas las dudas a estas personas. Aquí hay una persona que me llama la atención en su tweet porque es Noelia Schemmel, dice, a los 49 años fue operada de cataratas. Hace 29 años, veo súper, qué suerte, hoy tengo 79 años. Ah, Felicito. no, excelente. La felicito a ella y a su Y a oftalmólogo. su oftalmólogo. Claro, ¿no? Esto es lo que, digamos, hace énfasis a lo que ustedes venían diciendo que es algo Es que para 100% nosotros recomendable. la cirugía de catarata es algo fascinante. Le cambia la vida a una persona. Qué Sí. bueno. Y hasta largo plazo. ¿Se puede prevenir la aparición de cataratas? Bueno, no hay un tratamiento comprobado que prevenga el desarrollo de catarata, pero sí hay esas medidas que hemos conversado, el empleo de lentes con filtro ultravioleta, una alimentación rica en antioxidantes, protegerse de ciertas actividades que pudieran generar traumatismos para el ojo, controlar enfermedades asociadas que vengan con desarrollo de catarata. Bueno, esa persona va a prevenir o va a hacer que el desarrollo de su catarata Retardar. sea tardío. Recomendaciones, ya nos tenemos que despedir, pero no sin antes pues tener las recomendaciones de ustedes para lograr tener una salud visual, una salud ocular buena. Bueno, primero que nada, acudir al oftalmólogo, hacerlo como el doctor dijo, como uno acude al médico internista, al cardiólogo, los bebés al pediatra, sobre todo los niños, por favor, tienen que llevarlo al oftalmólogo regularmente, como una consulta regular como cualquier otra especialidad. En segundo lugar, bueno, uso de lentes con protección UV. Hay un factor muy importante, científicamente no se ha comprobado, pero el uso constante de estar en pantallas de televisión, de computadora, ese es un tipo de luz que pudiera afectar el cristalino, entonces usar también lentes con corrección y La técnica del 20-20-20. a la técnica del 2020. Una técnica, Esa es una técnica que recomienda para los usuarios de pantallas de manera consecutiva, cotidiana. Son 20 minutos viendo el monitor, 20 minutos, 20 fijando la 20 mirada. segundos fijando en la mirada a un objeto que esté a 20 pies, a 6 metros. ¿Ok? Muchísimas Durante 20 gracias. segundos. Muchísimas gracias, la doctora Odali Pestano, oftalmóloga, y Rafael Granadino, presidente del Servicio de Oftalmológicos Solidarios y oftalmólogo. Felicidades nuevamente Gracias, en su día. gracias por la invitación. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora acá en Soluciones. A ustedes les recuerdo que todos nuestros programas pueden volver a verlos a través de nuestra página web www.globovision.com, y también pueden seguir la señal en vivo de Globovisión a través de Globovisión Radio. Nos vemos el día de mañana con otro tema en materia de salud. Chao, chao.